Hola camanecos, bienvenidos de nuevo. Una vez terminado el aquascaping que vimos en el vídeo anterior, pasamos a la siguiente fase, que es la colocación de la arena. En este punto pues uno puede elegir con o sin arena, cada uno con sus ventajas y desventajas, pero yo soy más partidario de utilizar arena por estética, naturalidad, ayuda a reflectar la iluminación, muy beneficioso para los corales, y teniendo una capa de al menos 6 centímetros pues genera más ventajas incluso, además pues de la microfauna, y son las bacterias anaeróbicas que probarán las partes más bajas donde no hay corriente. Otro punto a favor es que tenemos a nuestra elección un gran abanico de invertebrados y peces que necesitan de arena. En el acuario de 200 litros utilicé en su día la arena Atifiji Sun White, granulometría pequeña, de la que he estado pues muy contento, salvo claro está por esa nube que genera cuando los gobios o cualquier pez remueve dicha arena y se deposita con facilidad sobre los corales. En este proyecto he decidido utilizar la misma marca pero una granulometría media, con lo que no tendré problemas de que se pueda levantar tan fácilmente y poder pues de esa manera poner las bombas de recirculación a la máxima potencia sin problemas. ¿Por qué he optado por poner la arena después de la roca y no antes? Un fallo que suelen cometer muchos aficionados es colocar primero la arena y después la roca. Debemos pensar que según qué tipo de estructuras pues deben apoyar firmemente en la base de cristal, ya que de no hacerlo cualquier invertebrado o pez que escarbe puede desestabilizar la estructura y provocar un importante accidente, golpeando por ejemplo la estructura de roca contra uno de los cristales y provocar una fuga o rotura. Antes de echar la arena al acuario debemos lavarla, ya que suele venir con bastante polvillo que causaría turbidez en el agua, aunque tampoco sería un problema, ya que teniendo sistemas de filtración en el zoom poco a poco se iría retirando de la columna de agua, pero para evitar este inconveniente lo mejor es lavar antes a conciencia la arena, aclarándola varias veces. Aún así, hay que tener en cuenta que cuando la introduzcamos siempre va a soltar un poco más de suciedad y quedará ligeramente turbia durante unas horas. Vamos repartiendo poco a poco la arena por todo el acuario, en el que podemos incluso, si nos lo permite la cantidad de arena que introduzcamos, dejar el fondo más elevado que la parte delantera para crear profundidad. Y este es el aspecto final que sinceramente pues a mí me gusta mucho más que un acuario sin arena. ¿Vosotros qué preferís? ¿Con arena o sin arena? Dejádmelo en los comentarios vuestra opinión. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.